Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día o buenas tardes. Acá vamos a hablar un poco de parto y trabajo parto, presentación cefálica. Soy el doctor Eduardo Bufadosi, del Servicio de Maternidad del Hospital Pasteur. Bueno, el trabajo de parto comienza cuando comienzan las contracciones uterina in toto. Vamos a ver que se contrae totalmente la panza de la mamá, donde vemos que son de 2 a 3 contracciones en 10 minutos, con una duración de 45 a 50 segundos. Como definición, el nacimiento corresponde al periodo comprendido entre el inicio de las contracciones uterinas regulares y la expulsión de la placenta. Estos procesos se denomina trabajo de parto. Y tenemos un mecanismo de trabajo de parto que incluye un periodo de dilatación, que emplea el cervi para dilatar totalmente hasta que pueda ser atravesado por el feto. Nos vamos a ver que es distinto en las primigestas, en nuríparas, o sea, que nunca han tenido un parto, donde primero se produce el aborramiento completo del cuello, luego la dilatación y la expulsión del bebé. Donde las multigestas, la dilatación con el borramiento casi van al mismo tiempo. Segundo periodo de expulsión, o sea, el tiempo que transcurre desde que finaliza la dilatación hasta que sale el feto al exterior. Y el tercer periodo o de alumbramiento, vemos que se inicia con la salida del feto y finaliza con la expulsión de la placenta. Es el periodo en que se produce el desprendimiento y la evacuación de la placenta y las membranas. Bueno, al inicio del trabajo de parto vamos a tener que hacer una buena semiología para evaluar la situación, la actitud, la presentación, cómo se presenta el bebé en la panza de la mamá en la pelvis, o sea, la orientación del feto en relación con la pelvis materna. Entonces, vamos a tener que hacer una muy buena semiología. La orientación del feto en relación con la pelvis materna se describe con los términos actitud, situación, presentación, posición y variedad de posición. Bueno, tenemos actitud fetal. Actitud fetal es la relación que guardan entre sí las distintas porciones del feto, o sea, la cabeza con el tronco y la extremidad. En condiciones normales, la actitud del feto consiste en una flexión moderada en la que el feto ocupa el menor espacio posible. Columna en ligera flexión, cabeza flexionada sobre el tronco, extremidades superiores flexionadas sobre los brazos y sobre el tórax, muslos flexionados sobre el abdomen y piernas flexionadas sobre los muslos. Ahí tenemos que evaluar muy bien, porque si tenemos una cabeza flexionada, ya tenemos una dificultad para que el parto sea adecuado, y entonces puede ser una indicación de que se haga alguna cesárea y no lleve a un trabajo de parto normal con un parto eutóxico. ¿Se entiende, no? Entonces, actitud fetal es la relación que guardan entre sí las distintas porciones del feto. Situación fetal. La relación entre el eje longitudinal del feto respecto del de la madre se denomina situación fetal. O sea, puede ser longitudinal o transversa. A veces se cruzan los ejes fetal y materno y producen una situación oblicua, que es inestable, porque cuando empieza el trabajo de parto, esto se puede convertir en longitudinal o transversa. Hay que tener en cuenta eso, porque esto puede ser una indicación también de que si sigue un parto normal para un parto autóxico, o bien llevarlo a una cesárea. La situación longitudinal es en más del 99% de los trabajos de parto a término, pero hay que hacer siempre una muy buena semiología, no dejar de hacer la semiología. Es muy importante en todo esto. Como nosotros o el clínico pone el estetoscopio en
el aparato respiratorio para ver si hay alguna patología, nosotros, esta es la semiología nuestra, ver en qué situación y qué actitud se encuentra el feto en el trabajo de parto para determinar nosotros después la conducta a seguir. ¿Qué factores predisponentes para la situación transversa incluyen? Factores predisponentes para la situación transversa puede ser, hay polidramnios, hay anomalías uterinas, hay multiparidad, hay placenta previa, o sea, la multiparidad, la placenta previa, el polidramio y la anomalía uterinas son los factores que predisponen para la situación. Bueno, y acá vamos a hablar entonces de la presentación, que es fundamental para determinar para determinar un poco también si puede llegar a ir a un parto normal o están las condiciones para un parto normal o va a una cesárea. Entonces vamos a ver los dos polos fetales que están en contacto con la pelvis menor. Y hay dos polos. Hay dos presentaciones posibles, que es la cefálica, que es a través de la cabeza, y la podálica a través de las nalgas. Y la localización transversa es la parte que se presenta, es el hombro. A su vez, la presentación cefálica, de acuerdo a la posición de su cabeza, tiene 4 variantes. Puede estar flectada o flexionada, que es la adecuada, donde el mentón está en contacto con el pecho. O puede estar deflexionada, que lo habíamos visto antes, con deflexión de la cabeza alejado del mentón del pecho en diversos grados. Cefálica vértice es la presentación por excelencia de un bebé al nacer, donde nosotros al hacer el tacto vemos la dilatación, vemos el borramiento del cuello y ahí buscamos, bueno, tocamos es cefálica. Lo primero que hacemos al tacto, vemos el tacto es cefálica o podálica. Tenemos que diferenciar primero si es cefálica o podálica. Si vemos que es cefálica, vemos cómo está la presentación cefálica, cuál variante de ella nos encontramos. Entonces, si tocamos la fontanela posterior, que son la unión de los dos parietales con la parte posterior del cráneo, entonces se forma la fontanela posterior. Si vemos cefálica, es la presentación por excelencia donde ofrece el canal de parto la fontanela posterior. Vemos la cefálica sincipucio o bregmática. Entonces hay acá un pequeño deflexión de la cabeza, de modo que nos ofrece la fontanela anterior o bregmática, donde hay la unión de la sutura coronal y sagital al centro de la pelvis. Y la cefálica de frente es una posición distósica por el gran diámetro de la presentación fetal, con un moderado grado de flexión de la cabeza, de tal modo que el feto ofrece la región frontal al centro de la pelvis. Y la última, la cefálica de cara, donde hay una deflexión máxima de la cabeza, de modo que nunca va a poder pasar la cabeza, y eso sí es una indicación de cesárea que tener en cuenta. Por eso, ya ahí estamos hablando todo de semiología y estamos hablando de tacto, y esto lo da la práctica, o sea, cuanto mucho más tactos hagan, mucho más experiencia van a tener y van a tener un diagnóstico certero. Entonces teníamos las variantes de presentación cefálica, pueden ser la deflectada o deflexionada. Y puede ser cefálica de vértice, que es la normal, que ofrece el canal parto el bebé por excelencia, es la excavación de la fontanela posterior. Después tenemos la bregmática, que ofrece la fontanela anterior. La anterior es la fontanela posterior y ahora la fontanela anterior. Después tenemos la de frente, que es una posición distósica, y la cefálica de cara, que prácticamente lleva a una cesárea. Y luego tenemos, dijimos, dos presentaciones, cefálica y podálica, y la presentación podálica. Hay dos tipos de posiciones adoptadas por el feto cuando el polo caudal del feto está en contacto con la pelvis materna. Y puede tener dos variedades, una completa en que no se altera la posición fetal y una presentación podálica incompleta en que los muslos se extienden a lo largo del tronco,
o cuando los pies están extendidos hacia el canal del parto. O una tercera variedad en la que las rodillas son las primeras ofrecidas durante el trabajo parto. Pero tenemos la variedad, son normalmente la completa e incompleta de la presentación podálica. Bueno, y acá vemos situación longitudinal, presentación cefálica, diferencias de actitud del cuerpo fetal en las presentaciones de vértice, de sencipucio, de vértice, de sencipucio, de frente y de cara. Entonces, presentación de vértice, de sencipucio. Entonces, de vértice tocamos la fontanela posterior, que es esta. Hacemos el tacto en una situación longitudinal. ¿Qué vemos? Trabajo parto, situación longitudinal, cefálica y de vértice. Ahí tocamos la fontanela posterior. De sencipucio, longitudinal, cefálica y tocamos la fontanela anterior. Situación longitudinal, cefálica y de frente tocamos la parte frontal. Y presentación, situación longitudinal, cefálica de cara. Así vemos las 4 variedades que se presentan. Bueno, cuando va disminuyendo y va pasando a través del canal del parto el bebé, podemos hacer que la cabeza, vemos que la sutura sagital se encuentra más cerca del promontorio o de la parte más cerca del promontorio, la parte sacra, y tenemos un aciclitismo anterior. Cuando hay equidistante de la parte del sacro y de la sínfisis púbica, dijimos que es el ciclitismo normal. Pero cuando la parte sagital se inclina mucho más para la parte de la sínfisis, de la parte de la sínfisis, vemos un asinclitismo posterior. Bueno, parto cefálica, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, como aquel de comienzo espontáneo, de bajo riesgo desde el comienzo del trabajo parto hasta la finalización del nacimiento. El niño nace en forma espontánea, en presentación cefálica, entre las 37 y 41 semanas completa de la edad gestacional, con la cabeza hacia abajo, o sea, encefálica. Esto se conoce como presentación mecanismo de parto cefálico. Los cambios de posición de la parte que se presenta necesarios para pasar a través del conducto pélvico constituyen los mecanismos del trabajo parto, o sea, mecanismo de parto cefálico. O sea, son los cambios que se van produciendo a través del conducto de la pelvis y los movimientos que se producen durante el descenso de la cabeza o de la presentación cefálica a través de la pelvis. Vamos a tener que tenemos los movimientos que son encajamiento, descenso, flexión y rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Entonces acá el tacto es fundamental en el diagnóstico del trabajo de parto y para la evaluación del mismo. O sea, los ojos nuestros en este caso son el tacto, no hay otra. O sea, los dedos nuestros serían los ojos que nos van a determinar la conducta a seguir de acuerdo a cuando va evolucionando el trabajo de parto. Por supuesto, debe ser realizado en condiciones de asepsia, con lavado de mano y uso de guantes estériles. Bueno, encajamiento. Parto encefálica, el mecanismo por el cual el diámetro biparietal pasa a través de la entrada pélvica. Se conoce como encajamiento, o sea, puede estar encajado o puede encajarse en las últimas semanas o puede encajarse en los mismos trabajos de parto. O sea, cuando una presentación está libre,
decimos al tacto, dice presentación cefálica libre, o sea, está por arriba de la entrada pélvica, pero ya cuando ya está entrando en la entrada pélvica y ya se ha encajado, decimos paciente con cefálico encajado en el primer plano. ¿Estamos? Descenso. Este movimiento es el primer requisito para el nacimiento de recién nacido. Puede ocurrir antes del inicio del trabajo de parto, en nulípara, y tal vez no haya descenso adicional hasta el inicio del segundo periodo. En múltiple, el descenso suele iniciarse con el encajamiento. La presión del miometrio, o sea, miometrio del útero contraído en la zona del fondo y cuerpo uterino, cuando existe una zona de menor resistencia que se constituiría en el canal del parto, va empujando al feto hacia la salida de la pelvis. Por eso las contracciones, que tienen que ser regulares, 2, 3 a 4 contracciones en 10 minutos de 45-50 segundos. ¿Qué quiere decir? Que el miometrio se contrae en toto para producir el descenso de la presentación a través del canal del parto. En los momentos finales también la contracción de la prensa abdominal colaborará a la expulsión del feto al exterior. Bueno, y acá más o menos vamos a ver la flexión. Tan pronto como la cabeza va descendiendo, encuentra resistencia, por supuesto, sea del cuello uterino, las paredes o el piso pélvico. Entonces se presenta normalmente una flexión de la cabeza, o sea, se flexiona bien de la cabeza. En este movimiento se desplaza el mentón hasta alcanzar un contacto íntimo con el tórax fetal y así cambia el diámetro suboccipito bregmático más corto por el diámetro occipito frontal, por el suboccipito bregmático. Entonces, ¿qué hace? Más largo y se prepara ya para salir o para producir la expulsión. Acá vemos un gráfico mucho más explicativo, donde vemos 4 grados de flexión de la cabeza. La línea roja representa el diámetro occipito mentoniano, tanto que la línea azul, en verdad son los dos líneas azules, pero bueno, esta sería la línea conecta el centro de la fontanela anterior con la fontanela posterior. Esta sería en realidad la línea azul y esta sería la línea roja. Entonces tenemos acá en el A una flexión deficiente. Acá tenemos una flexión moderada, una flexión avanzada y acá estamos una flexión completa. ¿Estamos? Flexión completa. O sea que la barbilla se ubica sobre el pecho con la flexión completa. El diámetro suboccipito bregmático, o sea el diámetro anterior-posterior menor de la cabeza fetal, es el que pasa a través de la entrada de la pelvis. Bueno, y acá tenemos una rotación interna, sería la cabeza. ¿Qué pasa? La cabeza se sitúa a debajo, puede ser. Depende de la variedad de posición de que presente el bebé o la parte cefálica. La variedad de posición, si tenemos una variedad anterior, izquierda o derecha, se va a poner por debajo de la sínfisis pubiana. Si tenemos una variedad posterior, normalmente pueden rotar porque van a buscar la rotación menor, no de 180 grados, sino la de 45 grados, cosa que se sitúe y puede ser rotación a nivel sacro, a nivel del sacro, y por eso una rotación posterior. Es esencial la rotación interna para posibilitar el trabajo de parto. Luego viene la rotación externa. Entonces, después que se posó debajo de la sínfisis pubiana, que normalmente bajo de la sínfisis del pubis, que es el 90%, sufre restitución. Si el supucio, o sea, originalmente se dirigía a la izquierda, gira hacia la tuberosidad izquierda. Si al principio se dirigía a la derecha, rota a la derecha. O sea, la rotación externa es ver la posición original donde estaba el occipucio, va a rotar hasta el lugar original, o sea, a la derecha o a la izquierda.
hasta la variedad de posición transversa. Y para ir ubicando los hombros, que vaya haciendo una rotación interna y se vaya ubicando los hombros a debajo del sífisis pubiana, para que después vaya la expulsión. O sea, casi inmediatamente después de la rotación externa aparece el hombro anterior bajo la sífisis del pubis y el perineo se distiende pronto por la presentación del hombro posterior. Después del nacimiento de los hombros, el resto del cuerpo se desliza con rapidez hacia el exterior. O sea, la gran parte de la expulsión de la cabeza o la parte cefálica del bebé es la rotación interna. Esta rotación interna vemos de acuerdo a la variedad de posición de que tenga el bebé dentro del canal de parto. Pero normalmente el 90% es por debajo de la sínfisis del pubis. Luego la rotación interna es una rotación externa donde se dirige hacia la derecha o izquierda de acuerdo hacia la parte occipital o occipucio que tenga el bebé originariamente, y el hombro se ubica debajo de la sínfisis pubiana. Se produce la expulsión y después nace primero el hombro anterior, sacamos el hombro posterior y después lo otro sale, el resto del cuerpo se desliza con rapidez hacia el exterior. Acá vemos el gráfico, ¿no es cierto? Cabeza flotante antes del encajamiento. Nosotros hacemos un tacto, al tacto nosotros vamos a tocar la fontanela posterior, la fontanela anterior, vemos si está bien deflexionado, vamos a tocar la fontanela posterior o el occipucio, si no la parte bregmática, o si está de frente o si está de cara. Cabeza flotante antes del encajamiento, o sea, se encaja debajo de la sínfisis del pubis, se encaja acá, va produciendo el descenso y se va deflexionando. Y cada vez vamos tocando más la parte occipital. Hacemos una rotación interna. Cuando se va descendiendo, ¿qué dijimos? Esta es la sínfisis pubiana. Con la sínfisis pubiana hace la rotación interna. Acá tenemos, teóricamente, esta es una occipito izquierda anterior, de acuerdo a la variedad de posición de la parte cefálica o la parte bregmática, pero acá lo que sobresale es la parte, el occipucio. Vemos que tenemos cómo está orientada hacia la parte izquierda y anterior, porque esto es posterior y esto es anterior. Esto es anterior, esto es posterior. Posterior y esto es anterior. Tenemos la parte izquierda, tenemos la parte derecha, tenemos la parte posterior izquierda y la parte posterior derecha. Entonces, normalmente le corresponde, teniendo una izquierda anterior, la variedad de posiciones de una izquierda anterior, rota hacia debajo de la sínfisis del pubis y se mete el occipucio debajo de la sínfisis del pubis. Cuando va rotando hacia debajo de la sínfisis del pubis, ya va saliendo y vuelve a rotar de la misma parte a la parte izquierda, porque él le corresponde ir a la parte izquierda. Rotación completa, inicio de la expulsión de la cabeza, luego vienen los hombros y después viene todo el trayecto. Si el occipucio está hasta la derecha, dijimos que es un occipito derecha anterior. Y también va a rotar hasta acá, pero después va a salir con el occipucio en la parte derecha. Cuando está el occipucio acá en la parte posterior y derecha, decimos occipito derecha posterior y occipito izquierda posterior. Normalmente la occipito derecha posterior, como la izquierda, tiene que rotar 180 grados para volver acá. Entonces tiene que rotar completamente el bebé. Entonces le es más fácil rotar acá. Entonces nace mirando al cenit, nosotros lo llamamos, o sea, con la cara hacia arriba, al cenit, al cielo, al sol. Rota hasta ahí, es mucho más difícil el trabajo de parto, mucho más lento, más largo y puede ser muy dificultoso. Bueno, acá un poco terminando lo que nosotros estamos viendo, tenemos rotación externa, occipito izquierda anterior, dijimos que era, porque es un occipito izquierda anterior, rotación externa, nace la cabeza del bebé, el hombro se pasa debajo del sínfisis pubiana, nace el hombro anterior, sacamos el hombro posterior y después esto sale completamente. Bueno, y después
salió el bebé, hacemos la ligadura del cordón, lo entregamos al neonatólogo y hacemos el alumbramiento. O sea, se hace el alumbramiento de la paciente. O sea, es la expulsión de la placenta y las membranas adjuntas en la tercera etapa del parto, después de la expulsión del feto. La placenta suele salir después de que el cordón umbilical deja de latir y esto puede producirse poco después del nacimiento del bebé. Normalmente entre 10 y 30 minutos, aunque también puede demorarse en salir una hora más. La duración de cada etapa depende de cada mujer y de cada parto. Tenemos la estrategia de atención al parto normal. La duración de esta etapa del parto se considera prolongada si no se completan los 30 minutos posteriormente al nacimiento del neonato con manejo activo y 60 minutos con el alumbramiento espontáneo. Una duración superior a los 30 minutos tras un manejo activo del alumbramiento se asocia con incremento en la incidencia de hemorragia postparto. Tenemos que la guía de práctica clínica de atención al parto del Ministerio de Sanidad recomienda el manejo activo del alumbramiento, esto es, se pone 5 o 10 unidades de oxitocina endovenosa directa sin diluir justo cuando sale el hombro anterior del bebé. Pues esto disminuye en un 60% los casos de hemorragia postparto por atonía uterina y acorta la duración de esta etapa del parto. Debe ser realizado personal capacitado y diestro en las maniobras y en ambiente hospitalario, con todas las medidas de bioseguridad, ¿no es cierto? Bueno, después del nacimiento, alumbramiento, tenemos el puerperio, que que incluye las primeras semanas que siguen al parto. Los especialistas consideran un lazo de 4 a 6 semanas. Pero tenemos las primeras 24 horas que se considera como el posparto inmediato. Entonces, en el posparto inmediato, ¿qué hacemos? Control, involución uterina. Durante el puerperio inmediato, el útero pesa alrededor de 1.000 gramos, de 1 kilo. 2 días después del parto, hay una involución y para la primera semana pesa casi 500 gramos. Y a las 2 semanas ya a los 300 y ya ha descendido hacia la pelvis verdadera. Casi 4 semanas después del parto recupera su tamaño pregestacional, de 100 gramos o menos. Entonces vemos el posparto inmediato, la involución uterina. Buscamos a ver, vemos si está involucionado. Normalmente al examen o haciendo una semiología lo manejamos con traveses de dedo por debajo del ombligo y ahí vamos determinando si se va disminuyendo su tamaño y si está contraído, por supuesto. Los loquios son fundamentales porque en los loquios tenemos las secreciones vaginales. Si hay al principio sanguinolento y luego cero sanguinolento. Pero hay a veces que el útero hace una subinvolución donde no se contrae, hay mucho sangrado, hay hemorragias uterinas y esto puede ser una urgencia en el posparto inmediato. La retención de restos placentarios como la infección pélvica pueden inducir involución insuficiente. ¿Estamos? Hay que hacer el control de las mamas tienen que estar blandas. Vemos si hay calostro, que es la primera secreción de leche, y luego viene la leche propiamente dicha, y vemos que esté preparada para la lactancia. Acá tenemos inducción de trabajo parto. La inducción de trabajo parto es aquí donde en ciertas oportunidades, en ciertas condiciones, no se produce el trabajo de parto normal, no hay un determinismo del trabajo de parto, o sea, no se determina y van pasando las semanas y necesitamos inducirlo para producir el parto, o sea, producir artificialmente el parto para probar de que la paciente pueda llegar a hacer un parto eutóxico, salvo que haya una indicación absoluta para una cesárea. La inducción del trabajo pártico, bueno, dice acá, se logra un trabajo de parto mediante el inicio artificial de la contracción uterina. Entonces hay borramiento y dilatación cervical con capacidad contráctil. ¿Cuáles son las indicaciones? En ocasiones de embarazos cronológicamente prolongados. Normalmente lo usamos con embarazos prolongados, o sea, con una de las pautas o criterios, protocolos es que tenga las 41 semanas cumplidas.
o cuando concurren patologías maternas, fetales, ovulares o mixtas que exigen la evacuación fetal en forma anticipada y no existen contraindicaciones para el parto vaginal. O sea, hay algunas patologías que tiene la mamá o el feto, o ovulares o mixtas, en el cual hay que hacerle una inducción para que nazca antes. O sea, algunas patologías, diabetes por ejemplo, para poner un caso, o a una rotura prematura de membrana. Condiciones: tienen que tener la pelvis materna suficiente, una relación cefalopélvica normal, un cuello favorable, un embarazo de término feto con maduración del surfactante pulmonar, una gestación única, situación longitudinal. Y el término cuello favorable refiere a un índice de Bishop adecuado para iniciar una inducción. Se considera favorable para la indicación cuando el índice de Bishop es igual o mayor a 8, intermedio entre 5 y 8 y desfavorable cuando es inferior a 5. Contraindicaciones: pelvis materna insuficiente, discordancia cefalopélvica, cervix desfavorable, Bishop inferior a 5, inmadurez pulmonar fetal, gestación múltiple, cesárea anterior y toda otra situación que contraindica un parto vaginal, placenta previo oclusiva total, situación transversa, etc. Bueno, tenemos acá el test de Bishop, no está muy bien, pero bueno, ahí que vemos la posición, vemos la consistencia del cuello, todo es con el tacto, consistencia del cuello. Bueno, digamos dura, media, blanda, entonces ahí le vamos dando un punto. Si es blanda, nos favorece. Posición, si el cuello es posterior, medio o intermedio sería. Eso, ahí la posición ya nos están dando también otro puntaje. Borramiento del cuello, que el cuello cuando hay un... vemos a ver cuánto está borrado el cuello y el borramiento del cuello también nos implica darle un puntaje para determinar el test de Bishop, la dilatación y la presentación. O sea, consistencia, posición, borramiento, dilatación y presentación. Eso incluye el test de Bishop. De acuerdo a lo que saquemos con un puntaje, si es mayor de 5 o si normalmente nos dan 8 o mayor de 8, es condición favorable para un parto normal. Inducción del trabajo parto. Hay el trabajo parto, de acuerdo a lo que vemos al test de Bishop, vemos a ver cómo está en el cuello, vemos si hay dilatación, si está borrado y vemos entonces, podemos hacer una rotura artificial de las membranas ovulares o amnioectomía. Puede ser, entonces eso va a acelerar las contracciones o va a empezar solamente con la rotura de membrana, va a empezar con las contracciones solo, o bien con oxitocina o con misoprostol. La oxitocina en forma de goteo continua por vía endovenosa. Se colocan 500 centímetros cúbicos solución dextrosa al 5% o solución salina con 5 unidades de oxitocina. Y hay 1 a 2 miliunidades de oxitocina, o sea, 4 gotas por minuto, incrementando la dosis, o sea, hay 4 gotas por minuto, incrementando la dosis a 8 gotas o a 4 miliunidades luego de la primera media hora, coincidente con la vida útil de la droga. Si la contractilidad se instala con esta dosis, mantenerla. Si no se puede con los intervalos mencionados, duplicar la cantidad de gotas, o sea, ya nos vamos a 16 gotas y por consiguiente de 1000 unidades, hasta obtener 3 contracciones en 10 minutos de 40 a 45 segundos de duración. Cuando la infusión de oxitocina produzca un patrón contractil eficiente, se debe mantener la misma dosificación hasta el parto. No se debe hacer más allá de 32 miliunidades por minuto. Se debe tener un control estricto sobre la frecuencia cardíaca fetal, por supuesto, hay que ver los latidos, las contracciones y el tacto, son fundamentales. O sea, para ello escuchar los latidos cada 30 minutos, siempre después de una contracción. Ante la aparición de un estado de bradicardia fetal, se debe tener la inducción. También se debe tener la inducción ante la presencia de una hiperestimulación contráctil. Por eso dijimos, frecuencia cardíaca fetal, detectar las contracciones para que no haya una hiperestimulación contráctil. O sea, más de 4 contracciones en 10 minutos. Y o falta relajación uterina o hipertensión. Misoprostol. Se utiliza en los casos indicados fundamentalmente cuando el índice Bishop demuestra una inmadurez cervical. Cuando hay una inmadurez cervical,
Para madurarlo usamos el misoprostol. Produce la droga maduración cervical, dilatación y el reblandecimiento del cuello uterino en primer lugar, y posteriormente inicia y aumenta la intensidad y frecuencia de contracciones uterinas. La primera contraindicación es la cesárea previa. Otras son gran multiparidad, embarazos múltiples, la alergia a las prostaglandinas o hipersensibilidad al medicamento, disfunción hepática grave y coagulopatía. ¿Cuál es la vía de administración? Por vía vaginal, 25 unidades previo mojar el comprimido. Se coloca en el fondo del saco posterior o en el orificio cervical externo. Por vía oral, 2 comprimidos de 25 miligramos, o sea 50 miligramos. Por vía sublingual, un comprimido de 25 miligramos. Recomendamos dar preferencia a la vía vaginal. La opción de las vías oral y sublingual queda relativizada a la presencia de rotura prematura de membrana. Los intervalos entre dosis deben ser de 6 horas, no pasar de 3 dosis durante el día. Por ejemplo, 8, 16 y 24 horas, y en caso de no haber obtenido resultados, dejar descansar la embarazada y repetir al día siguiente. En general, el parto ocurre a las 10 horas entre las 3 y 20 de la primera dosis. ¿Qué efectos secundarios tenemos? Taquistolia, hipertonía y, como consecuencia de ambas, desprendimiento de la placenta normo-inserta, inminencia de rotura uterina y sufrimiento fetal. Seguimos con lo mismo. Control de las contracciones, control de los latidos cardíacos fetales, fundamental. No se recomienda la utilización conjunta de oxitocina y misoprostol. Lo que sí es posible es que 25 unidades de misoprostol logren una sustancia de modificación cervical y, pasado un tiempo, 6 horas, aprovechar el efecto benéfico sobre el cuello y comenzar la inducción con oxitocina de la forma clásica. Bueno, y terminando el trabajo parto, presentación cefálica, espero que estén satisfechos. Cualquier pregunta ahí en la página lo van a tener o me consultan, no hay ningún problema. Y bueno, y todo bebé nace para la vida. Nada más, muchísimas gracias.